Buenos días, buenas tardes, buenas noches, desde donde nos vean. Nosotros somos de la Universidad UTE, somos del grupo número 2, Bombillo Azul. Venimos con lo que es el resumen semanal de la materia de geometría y trigonometría. Continuamos. Los contenidos que veremos en este video es sobre la parábola, la elipse, la hipérbola, rotación de ejes y ecuaciones paramétricas. La parábola. Se llama parábola al lugar geométrico de los puntos de un plano que equidistan de un punto fijo y de una recta fija del mismo plano. El punto fijo se acostumbra a llamar foco y a la recta fija directriz. A la recta que pasa por el foco y es perpendicular a la directriz se llama eje de simetría de la parábola. Sea Q el punto de intersección entre el eje de simetría y la directriz de la parábola. Entonces el punto medio entre el foco y el punto Q pertenece a dicho lugar geométrico. Dicho punto se llama vértice V de la parábola. La ecuación: sean ax más by más c igual a 0 la ecuación de la directriz. F sería u y v, las coordenadas del foco. F no está sobre la directriz. Y P sería x y y, un punto cualquiera que pertenece al eje en cuestión. Entonces de la definición se debe tener que ax más by más c dividido para la raíz cuadrada de a al cuadrado más b cuadrado es igual a la raíz de x menos u al cuadrado más y menos v al cuadrado. La elipse es una figura geométrica que tiene diversas aplicaciones, especialmente en la astronomía. Por ejemplo, las órbitas de los planetas alrededor del Sol son elípticas y los satélites de comunicación. El telescopio espacial Hubble y la Estación Espacial Internacional también siguen órbitas elípticas alrededor de la Tierra. La definición de la elipse. Una elipse es un conjunto de puntos x, y en un plano, tales que la suma de las distancias del punto P a dos puntos fijos F1 y F2, llamados focos, es constante. El punto medio del segmento de la recta que une a los focos se llama centro de la elipse. Ecuación de la elipse. Dependiendo de la posición de los focos y el centro de la elipse, podemos tener dos formas normales de la ecuación de la elipse. La primera, la elipse con el centro en 0, 0 y el foco en el eje x, es igual a x al cuadrado sobre a al cuadrado más y al cuadrado sobre b al cuadrado es igual a 1, donde a y b son las longitudes del semieje mayor y menor respectivamente. Elipse con centro en h, k y focos en el eje x. X menos h al cuadrado sobre a al cuadrado más y menos k al cuadrado sobre b al cuadrado es igual a 1, donde h, k son las coordenadas del centro de la elipse y a y b tienen el mismo significado que antes. Eje mayor y menor. El eje mayor es el segmento de la recta que pasa por el centro de la elipse y contiene a los focos. El eje menor es el segmento de la recta perpendicular al eje mayor que pasa por el centro y cuyos extremos están en la elipse. Excentricidad, representada por la E minúscula, es un número que describe la forma de la elipse y se calcula como E es igual a C sobre A, donde C es la distancia del centro de la elipse a uno de los focos y A es la longitud del semieje mayor. Cuando E es aproximado a 0, la elipse es casi circular. Cuando E es igual a 1, la elipse es una parábola. Cuando E es menor que 0 y 1 es menor que E, la elipse es alargada o elongada. Cuando E es mayor que 1, la elipse es una hipérbola. Aplicaciones de la elipse. La elipse tiene propiedades reflectoras interesantes. Si una fuente luminosa o sonora se coloca en uno de los focos de la elipse, los rayos o las ondas se reflejan en la superficie de la elipse y se concentran en el otro foco. Este se utiliza en algunas construcciones arquitectónicas como la galería de susurros, donde un susurro es un foco que se escucha claramente en el otro.
Además, la elipse tiene aplicaciones en astronomía para describir las órbitas de los planetas y otros objetivos. En resumen, la elipse es una figura geométrica con propiedades únicas y aplicaciones interesantes, especialmente en astronomía y en el diseño de construcción arquitectónicas especializadas. La hipérbola es una curva geométrica en el plano definida como el conjunto de puntos para los cuales la diferencia de las distancias a dos puntos fijos focos es constante. Tiene dos ramas y están relacionadas con la elipse, pero en lugar de tener la suma de las distancias constantes, como en el elipse, tienen la diferencia de las distancias constantes. La ecuación general de la hipérbola con centros en el origen es x al cuadrado sobre a al cuadrado menos y al cuadrado sobre b al cuadrado es igual a 1, donde a y b son constantes positivas relacionadas con la forma y el diseño de la hipérbola. Si a es mayor que b, la hipérbola se abre en la dirección horizontal. Si b es mayor que a, se abre en la dirección vertical. Los vértices de la hipérbola están en las intersecciones de sus ramas con el eje transversal. Las asíntotas son las rectas que se acercan a las ramas de la hipérbola cuando se alejan hacia el infinito. La excentricidad de la hipérbola representada por E minúscula es una medida de su forma y se calcula como E es igual a C sobre A, donde C es la distancia entre el centro y el foco. La hipérbola tiene diversas aplicaciones prácticas como el sistema de navegación y sondeo. También se utiliza en óptica y en el estudio de las órbitas de objetivos en el espacio. Bueno, continuando con lo que es el tema, vamos con la rotación de ejes, que es un concepto fundamental de la geometría y el álgebra lineal, que se refiere a la transformación de un sistema de coordenadas a otro mediante una rotación en el espacio. Este proceso implica cambiar la orientación de los ejes de coordenadas mientras se mantiene la relación y distancias entre los puntos. En estas podemos encontrar en dos dimensiones. La rotación de ejes implica transformar un sistema de coordenadas cartesianas X y Y a otro sistema con ejes rotados por un cierto ángulo. La rotación se realiza en sentido contrario a las agujas del reloj si el ángulo es positivo y en sentido de las agujas del reloj si el ángulo es negativo. La fórmula general para la rotación de un punto X y Y en el plano es x' es igual a x por el coseno de teta menos y por el seno de teta, y la otra es y' es igual a x por el seno de teta más y coseno de teta, donde x' y y' son las coordenadas del punto después de la rotación. También tenemos en tres dimensiones. La rotación de ejes es un poco más complejo y generalmente se utiliza una combinación de rotaciones alrededor de los ejes X, Y y Z. Se utilizan matrices de rotación tridimensionales para llevar a cabo estas transformaciones. Esta rotación de ejes tiene muchas aplicaciones en campos como la gráfica, robótica, mecánica y física, donde es necesario cambiar la orientación de un objeto o sistema de coordenadas para facilitar cálculos y representaciones visuales. La importancia de esto, que los ejes es una transformación lineal y preserva la estructura básica del espacio, es decir, los puntos que estaban en la línea recta antes de la rotación siguen estando en la línea recta después de la misma. Además, la rotación no cambia las distancias entre los puntos, solo cambia sus coordenadas en el nuevo sistema de referencia. Bueno, con respecto al siguiente tema, a 11.5, tenemos ecuaciones paramétricas. Son una forma de describir una curva o superficies en términos de parámetros. En lugar de usar coordenadas directas, se expresan en función de variables adicionales llamadas parámetros. Estas ecuaciones permiten representar geometrías complejas y son útiles en gráficos por computadora y animaciones, ya que al variar los parámetros se obtienen una secuencia de puntos que trazan la curva o superficie deseada. En dos dimensiones, las ecuaciones paramétricas se ven como x f de t y g de t, mientras que en tres dimensiones son x es igual a f de
U, B, que es un punto, y Y es igual a G, G, que es U, B, otro punto, y la otro punto es Z, que es igual a H, H, U, B, otro punto. Listo. Con esto se agradece mucho su visita. No olviden darle like, suscribirse. Nos ayudan y motivan a seguir realizando estos resúmenes semanales de la materia de geometría y trigonometría. Hasta la próxima. Gracias.